Lo primero que quiero comentaros es lo que significa para mí, la bioeconomía, ¿no? Es complicado porque existen múltiples acepciones. Ante todo, primero decir que hoy en día estamos en un contexto empresarial en el que las empresas no compiten de forma individual, sino que lo hacen dentro de una cadena de suministro. Ustedes me dirán, ¿qué es una cadena de suministro? Una cadena de suministro es todas las relaciones que se producen desde que un bien o servicio es desarrollado hasta que se consume es consumido por el consumidor, valga la redundancia, por el consumidor final. Ahí hay un montón de relaciones de empresas que participan y la palabra que puede definir el buen funcionamiento de una cadena de suministro es la coordinación en todos los aspectos dentro de ella. Si mezclamos los conceptos de cadena de suministro con el concepto de bioeconomía, que parece que son muy distintos, ¿no? Porque la bioeconomía parece que es algo mucho más moderno, pero ya veremos que existen coincidencias o puntos comunes. En toda esa cadena, ¿no? Los economistas, yo soy economista, siempre hemos pensado que existen una serie de inputs productivos como son el agua, la energía y otros recursos que se meten dentro de ella y que van produciendo bienes y servicios en el sentido horizontal que aparece en la cadena. Pero muchas veces nos olvidamos del sentido vertical, es decir, de los outputs que salían, como eran las aguas contaminadas, los residuos, los residuos, aquí en la agricultura de Almería, por ejemplo, en temas de biomasa y plástico, y por supuesto la polución del aire cuando estamos hablando en el transporte. Entonces, para mí, la bioeconomía tiene tres etapas, tres partes. La primera de ellas es que, fundamental, primero, hay que reducir el uso de los recursos, optimizar el uso de los recursos. Segundo, hay que reducir y reutilizar los recursos. Y tercero, reducir el impacto que tiene todo ese sistema sobre la biodiversidad, el ecosistema y el capital natural. Y van en ese orden, para mí van en ese orden. Es decir, yo no debería ocuparme del punto 2 si no me he preocupado previamente de optimizar el uso de los recursos. Es decir, yo tengo que preocuparme de generar los menos recursos posibles para después tratar lo menos posible y que el impacto medioambiental sea el mínimo posible. Y luego, por supuesto, tengo el comodín ese que aparece en el lado derecho de la diapositiva, que es el empleo de la biotecnología, de la ingeniería, de la química, para intentar reducir el impacto de los puntos 2 y 3. Y vuelvo a decir que para mí bioeconomía no es un término novedoso, aunque suene desde hace relativamente poco tiempo. Para mí bioeconomía significa sostenibilidad en la cadena de suministro. Sostenibilidad desde los tres puntos de vista. Sostenibilidad ambiental, es decir, anticipar el daño medioambiental de las actividades que tenemos que hacer. Sostenibilidad social, en cuanto que tenemos que preocuparnos por el cliente interno y por el cliente externo. Y, por supuesto, la sostenibilidad económica, buscando el rendimiento a largo plazo. Por supuesto, no tiene sentido si no conseguimos las tres sostenibilidades. De nada me sirve tener una buena sostenibilidad ambiental y social si no consigo tener una rentabilidad económica en el largo plazo. Por tanto, tenemos que centrarnos en el punto de unión de las tres dimensiones que tienen el concepto. Si me voy a lo que se está haciendo en investigación para entender qué significa el término de bioeconomía, pues está lo típico, lo clásico, ¿no? Pues buscar micronutrientes dentro del agua residuales, mitigar los efectos de la contaminación del agua de la agricultura, crear pesticidas naturales a través del compost, alternativas para el plástico, respetuosas con el medio ambiente. Eso es lo típico, es la dimensión típica de la bioeconomía, pero para mí la bioeconomía es algo todavía más amplio, que también se financia con proyectos de investigación a cargo de fondos H2020 con destino a la bioeconomía, como son todo lo que tenga que ver con la compra local, es decir, favorecer las cadenas de suministro corto para la Unión Europea también es bioeconomía. Y eso nos afecta de forma directa. Pero también la implementación de soluciones tecnológicas en el campo. Y en Almería hay muchísimos proyectos, hay grandes proyectos de investigación relacionados
con la aplicación del Big Data en finca. Es decir, que estamos, en ese sentido, estamos bien avanzados. O algo que ya se venía haciendo en Almería desde hace mucho tiempo, como es el desarrollo, la innovación y la optimización en el diseño de los invernaderos, que también puede ser considerado economía bio o bioeconomía. ¿De dónde viene la necesidad de la bioeconomía? Fundamentalmente, de la carencia de los recursos de su disponibilidad, de las mejoras tecnológicas, es decir, se ha producido un salto cuántico en nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas al campo, por supuesto, los problemas medioambientales, y dejo los dos últimos, las preferencias de los consumidores y el negocio, que también es una razón por la que se ha desarrollado la bioeconomía. En cuanto a la preferencia de los consumidores, ustedes mismos. Esto es una encuesta que realizamos en APROA a 1000 consumidores en Alemania y en España para ver cuáles eran las razones. Bueno, tenían que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes aspectos relacionados con las frutas y hortalizas son los que más le preocupan? En primer lugar, si ustedes ven, pues pone en España el sabor de las hortalizas y en Alemania la reducción de los pesticidas. En segundo lugar, por supuesto, dependiendo del país, encontramos el sabor. En tercer lugar, encontramos el origen y la procedencia de las frutas y hortalizas. Las cuestiones medioambientales y los residuos, tanto en Alemania como en España, están en posiciones bajas. Ustedes me pueden decir, entonces es que los consumidores no tienen conciencia todavía medioambiental, ¿no? Lo que pasa es que ni ellos mismos son conscientes de que la tienen, porque realmente cuando te están pidiendo que se preocupan a la hora de comprar frutas y hortalizas, se están preocupando por el origen o se están preocupando de los beneficios de la salud o de si el producto está modificado genéticamente, indirectamente están pidiendo que introduzcamos la economía bio dentro del modelo económico en el que se desarrolla. Para mí esta diapositiva es relevante y lo único que quiero es que le hagan a ustedes pensar al respecto. Y es lo que vengo a decir, el impacto medioambiental de los residuos tienen poco interés, parece que tienen poco interés, pero es que indirectamente todo es preocupación por bioeconomía. Si ya me voy a temas más locales, pues quiero comentarles un poco las preocupaciones que a mí me dejan dormir, porque yo duermo bien, la verdad, pero que son temas que tendremos que resolver entre todos. Ahí tienen ustedes más o menos los residuos y la clasificación de ellos que se producen durante un año. Pues tenemos plásticos aproximadamente 50.000 toneladas al año. Productos de protección vegetal, contenedores, fertilizantes, etcétera, envases, 3 millones de envases. Biomasa de planta, aproximadamente 1.800.000 toneladas de biomasa, ¿no? A mí, de todos esos residuos, los que más me preocupa, por supuesto, ¿cuál es? El residuo plástico. A mí me preocupa, sinceramente, me preocupa el residuo plástico. Porque la biomasa, ahí tienen ustedes, por ejemplo, el ejemplo de la planta que se quiere crear de tratamiento de biomasa en el ejido, que va a tratar aproximadamente, o ellos dicen que van a tratar aproximadamente 650.000 toneladas, que yo lo dudo, yo creo que hay que quitarle un cero ahí. Van a tratar 660.000 toneladas más o menos para producir aproximadamente el 5%, con una potencia instalada del 5% del consumo total que tendría la provincia de Almería. Me parece un poco excesivo y la verdad es que con el paso de los años siempre se han oído iniciativas de este tipo, pero no terminan nunca de plasmarse de forma objetiva.